Estamos listos. Ahora sí, como les venía contando en la sesión, si ustedes van a la plataforma Aprendeu y entran a las partes de sesión virtual de apoyo, van a encontrar un link que dice exactamente, ya les digo, dice, vamos a ver, dice práctica quiz, si no me equivoco. Por favor, entren a ese, vamos a hacer una dinámica y van a encontrar una parte donde van a tener que poner el nombre. Es una práctica que vamos a hacer. Denme un segundo. Práctica quizzing. De hecho, aquí lo pueden ver en pantalla. Van a esa sección y por favor entran. Es súper sencillo de entrar. Únicamente entran, ponen nombre y van a comenzar a ver esa dinámica que tenemos pensado para hoy. Profesor, es que, bueno, Sí, quizzes, ok, está bien, es quiz. quizzes, Ahí va a encontrar exactamente, eh, dice práctica quiz dentro de la plataforma y lo van a ver. Vamos a dar unos 2 minutos para que logren entrar y luego comenzamos. Son 9 preguntas a resolver, es bastante corto. Vamos a ver cómo han avanzado ustedes en el curso, cómo han ido mejorando el nivel y cómo estamos para la siguiente tarea, para ver en qué lado debemos ayudarles también. Entonces, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo las preguntas y vamos a ir después de un momento a irlas explicando cuando terminemos al final. Ya tenemos, ya hay 15 personas. Los que no puedan participar, tranquilos, no hay ningún problema, no se preocupen, simplemente es una forma nueva para tratar de ayudarles para ir mejorando. Lo importante es que siempre tengan los micrófonos cerrados para que no les entre ruido y puedan estar bien concentrados, muchachos. En un minuto ya comenzamos. Como les digo, es simplemente una actividad para ver cómo han avanzado y en qué parte les podemos ayudar más para la siguiente tarea. Es súper sencillo, son 9 preguntas. Solamente es tal vez leer bien y van a ver que les va a ir excelente. Ya en cualquier momento les aparecen las preguntas en unos minutitos y comenzamos. Ya vamos a empezar entonces, chicos. Ya te comienzan a aparecer las preguntas. Aquí dice, si todos los libros son pesados, entonces son voluminosos. ¿Cómo representarían esa proposición en notación de conectores lógicos y cuantificadores?
Tenemos 4 opciones. Recuerden ese cuantificador universal que tenemos ahí, cómo se representa y con qué va acompañado. Es importante recordar. Ya nos quedan unos segunditos. Igual aquí no importa si se equivocan o no, lo importante es que los que estén presentes puedan responder y poder ir calculando cómo van avanzando y poderles ayudar mejor. Ya en unos segundos pasamos a la siguiente pregunta. Ya se nos acabó el tiempo. Y vamos a la segunda pregunta. Son 9 preguntas. Dice, algunas películas son románticas. Vamos a ver. Aquí recuerden siempre fijarse el cuantificador. Esa es la clave para comenzar a hacer descartes y luego ir mejorando y haciendo otras diferencias y vamos sacando cómo es que se forma la expresión a nivel de cuantificadores y de lógica de predicados. Todo ese tipo de actividades que estamos haciendo es para enriquecer el curso, para ver futuras clases. También con ello podemos aprovechar y que ustedes puedan también autoexaminarse, ver dónde tienen que poner más atención para los proyectos. Entonces, estas actividades que tenemos. Aquí tenemos, tengan cuidado que aquí tenemos una forma negada. Necesitamos obtener la forma negada de esa expresión. Algunos en sesiones anteriores le llamaron que era equivalente también, su forma equivalente. Algunos. Entonces recuerden esas sesiones. Les también me puede ayudar montones a que puedan responder. Esta es la tercera pregunta. Casi ya llevamos un tercio de todas las preguntas que hay en Quizzes. Ya nos quedan segundos nada más. Si no encuentran respuesta, no hay problema, tampoco se preocupen. Listo, vamos con la siguiente. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo se lee las siguientes expresiones? Ok, bueno, vamos a buscar su forma. Nos está dando la forma lógica. Vamos a ver, encontrar la forma en cómo nosotros la pronunciamos. Es poner mucho cuidado también en la forma de cuantificador. Eso nos ayuda un montón a encontrar. Ya nos quedan unos segundos y pasamos a la siguiente pregunta. Y se nos acabó el tiempo. Vamos a la pregunta 5. Todos aman a alguien. Se representa como. Si recuerdan la sesión pasada, esa es una anidación que la tuvimos con X y con Y, que comentamos bastante acerca de dónde va el todos y dónde iba, cuál era
el Y. Profe, ¿puedo preguntar algo o no se puede? Eh, No, no. ahorita, por lo menos ahorita terminemos esta parte, después vemos algunas preguntas que ustedes tengan. Es más que todo es para que no se nos vaya el tiempo. Y eso ya casi que terminamos, nos quedan solamente 3 preguntas. Este es de silogismos. Recuerden cuando la semana pasada hablamos de término medio, término mayor, término menor, del sujeto, del predicado. Aquí dice que cuál es el término medio. Dice la primera parte, dice algunos vehículos eléctricos, algún vehículo eléctrico es automóvil, todo automóvil es medio de transporte. ¿Recuerden cuál es el término medio? Listo, ya se nos acabó el tiempo aquí, nos queda preguntas 7, 8 y 9. Esta es otra de silogismo, otra vez vamos por el término medio. Dice el silogismo, toda hamburguesa es comida rápida, toda hamburguesa es alimento, por lo tanto ningún alimento es comida rápida. Es igual a la anterior. Vamos a buscar ese término medio. Recuerden, bueno, casi se los digo, les dio la respuesta. Entonces vamos a tenerla ahí un poquito. Como les decía, a los que no pudieron entrar no hay ningún problema, no pasa nada. Simplemente es una actividad para enriquecerlos a ustedes, para enriquecer nosotros para las futuras sesiones, para que ustedes se puedan enfocar también un poco en las tareas. Y se nos acabó el tiempo de nuevo. Nos quedan 2 preguntas, la pregunta 8 y 9. Aquí vamos a ver de los términos distribuidos y no distribuidos. Recuerden que en la sesión pasada vimos un cuadrito color azul que según el cuantificador, así sabíamos cuándo estaba distribuida la parte A o la parte B o ambas partes. Ese es el cuadro que nos indica cuándo los términos están distribuidos o no. También, sí, recuerden, muy importante también cuando vemos los términos distribuidos, que no todos, algunos, todos tienen su forma de distribuir. Entonces esa parte es muy importante. Esa era una de las condiciones para ver si es un silogismo o no. Y llegamos a la última pregunta. Esta va a ser la última pregunta. Esta es una pregunta de falso o verdadero, dice sin conclusiones. Es particular, exactamente una de las premisas debe ser particular. Si la conclusión es universal, ambas premisas deben ser universales. ¿Esto es falso o es verdadero? Esto está también dentro de las leyes del silogismo. No recuerdo exactamente si era la quinta
la quinta regla, pero ahí van a encontrar también esa misma regla, si no me equivoco, nos habla también de los negativos, de cuando una premisa es negativa y la conclusión cómo debe ser. Y ya nos quedan segundos nada más para terminar. Y listo, se nos acabó el tiempo. Están las 9 preguntas que teníamos. Como pueden ver, eran preguntas bastante sencillas. El caso aquí lo ven así porque yo no respondí ninguna pregunta. Porque obviamente si yo marcaba, ustedes se iban a dar cuenta cuál era la respuesta. Vamos a salir de esta parte. No sé si de aquí tienen alguna duda, alguna pregunta que les quedara, alguna duda, alguna pregunta que los hizo dudar un poco. Profe, yo sí. Dime. ¿Verdad? Ahora que yo le pregunté, ese se llaman cuantificadores anidados, cuando trae un cuantificador adelante y otro atrás. Eh, tenemos, mira, no tenemos un problema, no se te escucha bien. Ah, ahí se me escucha, profe. Muchísimo mejor. Gracias, disculpe la molestia. Es que vea, cuando yo le pregunté, eso que estábamos viendo eran cuantificadores anidados, ¿verdad? Cuando hay dos cuantificadores, uno adelante y otro atrás. Sí, Ah, ok, ok. No, quería saber eso era mi pregunta. sí, es que vamos, lo que es parte de cuantificadores, siempre vamos a encontrar uno delante y uno atrás. Entonces, conforme al orden que se notan, los vamos acomodando. Buenísimo. Y si pudiera también, por favor, si nos, este, recordar un poco lo de los distribuidos, que en realidad fue lo único que me Ok, sonó. perfecto. Vamos a continuar. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Les agradezco montones. Ahorita lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser una sesión de repaso. Vamos a ver preguntas similares a las que han salido en tareas anteriores. Profesor, Sí, mi nombre creo que quedó 2 veces ahí, porque se me cerró la primera vez y cuando volví a entrar quité los apellidos, entonces ese fue el que hice. Por si ve uno con mi nombre que no está hecho, es por eso. ok, no, tranquila, no hay ningún problema, no te preocupes. Gracias. No te preocupes. Como les decía, ahí vamos a hacer una forma muy práctica para hacer esta sesión. Les voy a dejar de compartirles el PowerPoint y nos vamos a ir al Word. Me dicen si lo logran ver bien, si ocupan que les amplíe más el zoom. Bueno, vamos a comenzar con esta primera. Dice la proposición categórica, algunos policías saben artes marciales. Dice, la siguiente afirmación es, ok, tenemos cuatro opciones y tenemos que ver cuál de esas opciones es la correcta. No sé, si alguien quiere, antes de que vayamos a analizar la pregunta, si alguien tiene una conclusión con solo verla. Si recuerda bien el cuadro azul de las distribuciones, o lo vamos a analizar de una. Ok, no hay respuestas, vamos a ir analizando la pregunta. Esos no, perdón, no he distribuido ninguno de los dos. Ok, aquí vamos a ver si uno está ningún distribuido, o sea, no está, perdón, no está distribuido ninguna de las dos. En las opciones que tenemos, ¿cuál sería la opción que se le acerca o la correcta para ustedes? Vamos a ir marcándola. La C.
La que dice ninguna de las anteriores, porque según el cuadro azul, cuando es algunos en positivo, ninguno está distribuido, Ok, vamos a ver. digo yo. Vamos a ver. Ahora, si ya tenemos una respuesta, vamos a irnos a analizar, a ver el cuadrito, el famosito cuadrito azul. Es que así como es un poquito más fácil como de recordarse cuál es el cuadro. El cuadro azul aquí lo tenemos a la derecha. Dice que cuando es algunos o son algunos, el término A o nuestro sujeto no está distribuido y que B, que es nuestro predicado, por así decirlo, no está tampoco distribuido. Ahora ya sabemos que ni A ni B están distribuidos. Regresamos arriba y tenemos esto. Vamos a ir viendo las opciones para ir. Dice la primera, sujetos, policía. Sí, el sujeto es policía, pero no está distribuido, porque recuerden que ninguno de los dos términos está distribuido. Predicado es artes marciales, sí es verdad, pero igual no está distribuido. Pero aquí tenemos una diferencia. Dice que el predicado es artes marciales y no está distribuido. ¿Esa opción es verdadera o es falsa? Parece ser verdad, parece ser verdadero. Esa es la verdadera, sí, es que Verdadera no, es. no Es me había verdad. fijado en eso. Exacto. Es verdadera. Lean bien, dice que cuál afirmación es verdadera. No precisamente les van a dar la frase completa, que ambas son distribuidas, pero si le dan una, como este caso, es verdadera. Así es como vamos viendo cuando los términos están distribuidos y cuando no lo están. Si ven, vamos a hacerlo con otro color. Término A, que es policías, y término B, si hubiéramos tenido un ninguno, bajamos inmediatamente abajo y vamos a ver que en el caso de que hubiera dicho ningún policía, o sea, artes marciales, tenemos la opción ningún es, y ambos términos hubieran estado distribuidos. No hay que, en la parte de distribución no hay más ciencia que encontrar que saber cuáles son los términos y cuál es la parte de la parte B. Vamos a ver la segunda proposición. Dice, en la proposición categórica, perdón, todos los aviones tienen dos alas. La siguiente afirmación es falsa. Voy a marcarles de una vez. Parte A, parte B. ¿Cuál consideran ustedes que es la opción? Profesor, una pregunta, ¿este Word nos los va a pasar también? Si gustan, se los podemos pasar también. Yo se los pasaré Sí, al gracias. compañero Michael para que él se los ponga en la plataforma. Ok, gracias. Con gusto. En esta otra proposición dice cuál es falsa. Tenemos sujeto es aviones, y está distribuido. Predicado es dos alas y está distribuido. El sujeto es aviones y no está distribuido. ¿Alguno quiere responder la respuesta que tiene? Luego analizamos la respuesta. Ok, no hay. Profe, sería la número C, ¿verdad? La número C. Sí, correcto. Ok, marquemos aquí igual. La C va a ser en amarillo, va a ser la opción que ustedes van dando, y luego ir con rojo y con verde. Vamos a ir a ver el cuadro de distribuciones.
Cuadro de distribuciones, recuerden que el cuantificador es todos, como cuantificador universal, la palabra es todos, dice que A está distribuido, pero B no. Cuando vamos a ver, dice que A, que es nuestro sujeto, en este caso los aviones, es quien está distribuido. Porque donde ustedes ven la tabla dice que parte A está distribuida. Entonces no sería la opción C, porque la opción C dice sujeto es aviones y no está distribuido. Profe, pero dice la afirmación es falsa. Porque la afirmación es la falsa, ¿cierto? Exacto, exacto, tienen razón. Me fijo igual con la de arriba, de hecho tienen toda la razón. Si ven, de hecho, esta es falsa, incluso aquí en este caso, esta sería falsa también. Bueno, sí, B dice que no está distribuido y dice que B está distribuido. Ustedes pueden ver. Entonces tenían dos opciones. La, la primera pedía falsa, entonces también, La que no me primera, fijé. no, la primera pedía verdadero, afirmación Ah, ok. verdadera. La segunda es apelable. La segunda es la que pedía falso. De hecho aquí tenían dos opciones. Tenían dos opciones. Obviamente en un trabajo no le van a poner dos. Y sí, aquí sí en este caso sí pueden haber dos, que es más que todo es para que logren entender cómo va la mecánica de las preguntas. Ahora sí, llegamos a este tipo de preguntas que creo que tienen bastantes en la tarea número 2. Dice, la proposición, perdón, algunos osos perezosos tienen 3 dedos y otros 4, se formaliza de la siguiente manera. Tenemos opción A, B, C y D. Entonces, si alguien quiere decirnos la que cree que puede ser la respuesta, La D, la D o la B. B. B, ok. Tenemos a alguien con la B. No sé si hay alguien que quiera dar otra respuesta o alguien que afirme esa respuesta. Sí, profe, para mí también es la B. También es la Sí, B. también, si se hace por descarte, Ok, porque dice que algunos, y los únicos dos algunos que hay, uno tiene el conectivo conjunción y el otro tiene uno, ¿cómo se llama? Esto con la flecha, ¿verdad? Entonces, eso no es válido. Y como es algunos, los otros saben, los descartamos de un solo, ¿no? exacto. De hecho, ahí vamos. Aquí es donde hay que tener mucho, mucho cuidado. No solamente en el descarte. Efectivamente, cuando tenemos algunos, inmediatamente podemos descartar dos opciones. Inmediatamente la opción A y B están malas por el tipo de cuantificador. Como dije compañero, por descarte, por la forma en que se basan los cuantificadores, un existencial no puede ir acompañado de o entonces o de una condición. Entonces, por descarte, llegamos a que es la B, por el descarte. Pero vean esto, vean lo siguiente. Van a haber opciones donde ustedes no pueden hacer descarte, pues se van a aparecer muchísimo. ¿Qué pasa? Tenemos cuantificado, ya sabemos que la primera parte va a ser un existencial. Aquí tenemos una cosa, aquí tenemos un P que anteriormente casi no lo veíamos. Y tenemos entre paréntesis este TX y CX.
¿Qué pasa? Si ven esta parte, este es CX y CX representa esta parte de la proposición. Entonces, llegamos al ver eso, sabemos que tenemos no solamente una proposición de existencial, sino que tenemos un paréntesis por esa frase. Y obviamente esta P que vemos acá es para mozos perezosos. Entonces P de X y que es el cuantificador que acompaña, perdón, que es la función lógica que acompaña al cuantificador existencial. Y luego tenemos toda esta parte también, que tenemos que calificarla como una operación de unidad gracias a este segundo i. Esa sí es una forma en la que podemos ir viendo cuando tenemos ese tipo de preguntas. Esas pueden ser muy parecidas, pero podemos ubicarnos cuál es el paréntesis interno que tiene, cuál es el cuantificador y cómo opera ese cuantificador. Excelente para el compañero que nos habló de esto. Ese es uno de los signos más importantes que hay cuando no hay combinación. De hecho, como vieron aquí, y súper rápido pueden sacar una solución. Igual pasa en las tareas. Muchas veces pasa eso. O pueden encontrar una combinación. Hay personas que se han equivocado y han escogido una opción como esta porque ven este i y lo asocian con la parte interna, pero se olvidan de algunos que está aquí y este verbo, que es el que cumple la función. Pero excelente, lo hicieron muy bien. Y vamos a ir a esta otra de este tipo. Esta va a ser la última pregunta que tenemos hoy. En la posición ¿es falso que personas hacen surf siempre que hay olas? Se formaliza de la siguiente manera. ¿Cómo formalizarían o cómo pasarían a expresión lógica en lógica de predicados esa proposición? ¿Es falso que personas hacen surf siempre que hay grandes olas? Bueno, tal vez vamos a hacer así. Yo diría que la A. Todas. Ya tenemos un compañero que nos dice que la A. Vamos a marcarla ahí una vez como la primera opción que tuvimos en amarillo. Si hay alguien que quiera secundar o dice no, es otra. Yo afirmo lo del compañero también. Afirma el compañero. Tenemos dos compañeros con la misma Sí, en ese caso yo coincido con él porque por descarte es la única que empieza con un contrario, con un no, o en ese caso desacredita o da como falsa la expresión que la acompaña. En ese caso la A es la única que tiene ese factor de falsedad o de negativa. Pero recuerden que también pueden encontrar un equivalente. También es una opción. No es el caso de aquí. Voy a explicarles. Sí, están en lo correcto. Es la opción A. Exactamente como ustedes dicen, es la opción A. Porque este es falso que hace que toda la siguiente expresión se vuelva negativa. Es exactamente como lo dijeron. Pero se puede dar que encuentren una expresión equivalente, que es cuando la vez pasada vimos algunas de las expresiones con Morgan, con la ley de Morgan. Y si ven esta expresión, bien podría ser la equivalente. No es el caso en esta.
porque ella estaba con un ¿Cómo bicondicional. sería una con eso que usted dice? Es exactamente, recuerdan que hace unas semanas vimos cómo pasar una expresión, ¿verdad? Hacer una expresión negativa, o cómo pasamos una expresión de universales y la cambiamos a su equivalente en existencial. No sé si recuerdan. Sí. Ok, para recordarles un poquito. Esta frase está aquí. Sí, dime. No, disculpe. Ok. Si en esta frase de aquí, como dice el compañero, es falso que está negando todo lo que sigue. Si dice que es falso que todas las personas, es como que dijera decir que existe al menos una persona que hace surf cuando no hay grandes olas. Vamos a verlo tal vez. Vamos a bajar un poco acá. Vamos, si en la expresión de esta frase, de esta proposición, efectivamente es esta. Pero ¿qué pasa? Si yo digo, o alguien dice, que es falso que todas, lo contrario no es que existe al menos alguna que rompa esa ley. Si recuerdan cuando vimos cuantificadores, les comentamos que los cuantificadores... ¿Sí? Una consulta, ¿no que era la respuesta igual que la B? Ahorita porque la cambié. Ah, ok. Ahorita es porque la cambié. Pero no estaba bien, estaba con un bicondicional, entonces estaba mala. Sí, de acuerdo, sí la vi ahí cuando la cambié. No sé cuándo la cambiaste, pero ya la estaba viendo bien, entonces era Sí, la cuando consulta. esa es una expresión equivalente. O la expresión negada también se le dice. Entonces, les recuerdo que cuando hablamos de cuantificadores universales, dijimos que el cuantificador universal era estricto. Dice que o son todos o son ninguno. Pero si queremos negar ese todos o ese ninguno, tenemos que decir que al menos hay uno que rompe esa regla. Que también lo vimos como cuando hablábamos de tautologías, contradicciones y contingencias. Que la tautología es todo verdadero y que la contingencia dice que entre todos los verdaderos o de todos los negativos hay uno que es diferente. Si nosotros pasamos esta expresión a su equivalente, vamos a ver que nosotros tenemos que quitar este cuantificador universal y lo sustituimos con un existencial. Quitamos el condicional y lo sustituimos con una i, como vemos acá. Y que el negativo cuando tenemos esa fase intermedia, este negativo que está aquí pasa a negar toda la expresión, como de esta manera. Pasa a negar toda esta expresión. Pero también hablamos... No es, perdón, profesor, ¿no es cierto que ahí no se puede poner nunca un negativo ahí? Exacto, no se puede poner un negativo ahí. Esta la llamo como la fase intermedia de la conversión. Nosotros no podemos negar un sustantivo. Entonces lo que hacemos es agarramos el negativo y únicamente negamos el predicado. Es lo que pasa aquí. Si ven, esta expresión, como está puesta ahí, es como que dijera, algunas personas hacen surf cuando no hay grandes olas. Es una forma de expresarlo. O sea, sigue teniendo el mismo sentido. Sigue siendo lo mismo, simplemente que con una equivalencia. Obviamente, como les decía, este no es el caso de esta. No es el caso de esta expresión porque la opción B la teníamos con un bicondicional.
pero puede ser que en algún momento les aparezca algo así, que no les aparezca tal como está aquí, sino que les aparezca la forma equivalente. Entonces le aplican como lo acabo de hacer ahorita, que se le aplica la ley de Morgan y se pasa a su equivalente. Esto lo vimos así rapidito la semana pasada. No sé si al compañero le aclaré la duda, si quedaron claros, o si hay algo que quieren que les repita. Bueno, yo creo que está bastante claro. Muchas gracias, más Vicky. Ok. Bueno, ya con esto dejamos esta parte. Dejamos esta parte por acá y vamos a la siguiente. Vamos a entrar a la parte de silogismos. Aquí tenemos un silogismo. Bueno, de hecho, no sabemos primero si es un silogismo. Dice solamente la pregunta, dado el siguiente argumento en el universo de los animales, y nos da la frase: todos los canguros tienen cola, algunos bípedos tienen cola, por lo tanto ningún canguro es bípedo. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicar las reglas. Entonces me gustaría que alguien dijera si lo que está ahí eso no es, si la respuesta está dentro de alguna de las opciones que tenemos ahí, como A, B, C y D. Entonces, si alguien la quiere analizar. Se puede hacer sin importa. Perdón, no se te escucha, se te ha cortado. Le puede hacer Yo sin digo que importa. no es un silogismo. Bueno, escuché a alguien que dijo que no era el silogismo. Al otro compañero no le entendí bien lo que me estaba comentando. Si le puede hacer zoom. Ok, si le puedo hacer zoom. Ya le hago zoom de nuevo. Me dicen si ahora lo ven mejor. Sí, profe, gracias. Ahí. Ahí, ok, perfecto. Si en un momento ocupan que les vuelva a subir el zoom más o algo, simplemente me avisan, con mucho gusto. Ya tenemos un compañero que dijo que no era un silogismo. ¿Alguien más que diga otra opción diferente o que quiera confirmarla? A mí también me parece que no es un silogismo, porque el término medio, bueno, incumple una de las premisas que dice que el término medio tiene que repetirse en la primera y en la segunda premisa, y no sucede. Ok. Vamos a ir viéndola. Pasa lo siguiente. Efectivamente no es un silogismo, pero pasa esto. Pasa lo siguiente. Término medio, cola, término medio, cola. Está bien, pero pasa, aquí es donde comienza a cambiar las cosas. Para que la conclusión sea negativa, alguno de los términos debe de ser negativo. Algunas de las premisas deben ser negativas. Si una premisa es existencial, la conclusión debe ser existencial. Y estamos. Si ven, así es que se saca que no es una... Con solo eso tenemos que no es un silogismo. Está bastante sencillo. Es simplemente que vayan y vean las reglas que tienen en el libro dentro de la plataforma y van a ver las reglas y las van aplicando. Ahora sí, esa era como una de calentamiento. Ahora sí vamos a entrar a los silogismos de lleno. Y tenemos este otro. Algunos cirujanos son cardiólogos, todos los cirujanos son doctores, por lo tanto, algunos doctores son cardiólogos. Esta sí está hecha para que cumpla todas las condiciones de un silogismo. Entonces vamos a ir directamente a hacer el análisis de cómo se hace. Si vemos... Yo digo que es la A. Bueno, aquí tenemos un compañero que dice que ya que es la marqué en verde, vamos a marcar en amarillo. Ok,
que sigamos el mismo orden. Pero vamos a ir haciendo el análisis. Siempre es bueno que hagamos el análisis, aunque nos parezca que estamos seguros. Porque si recuerdan la semana pasada les dije que hayan figuras que podían, habían modos que era A, I, O, E, O, que pueden estar en diferentes figuras. Bueno, sacamos cirujanos como término medio. Tenemos que cirujanos es término medio. Tenemos que nuestro predicado, de hecho lo vamos haciendo conforme a la conclusión, porque aquí la tenemos. Nuestro sujeto es doctores. Y cardiólogos es nuestro predicado. Eso es lo primero. La ubicación de los términos. Ahora, nuestra premisa mayor, si recuerdan, va a ser la que tiene nuestro predicado. En este caso, esta sería nuestra premisa mayor. Entonces, si ven, aquí tiene exactamente la forma. Primero dice que está el término medio, que es cirujanos, y después el predicado. Tiene una... Viene y la ponemos aquí una vez aquí, como PM. Perdón, MP. Se pueden leer más. Como MP. Si vamos a la parte esa menor, que es la que trae el sujeto, pasa lo mismo, término medio y después sujeto, es SM, MS, y la conclusión, que siempre va a ser sujeto predicado. Voy a ponerle P1, P2 y C para que nos ubiquemos. Desde aquí que cuando comenzamos a usar los cuadros de la vez pasada, ¿qué figura cumple que sea MP, MS, SP? Si vamos al cuadro de las figuras, dice MP, MS, SP, la tercera figura. Ya sabemos que la figura es la tercera, y la clasificación. La clasificación era otro cuadro que teníamos donde veíamos según el cuantificador que tuvieran, íbamos a ver si se clasificaba como una A, con una E, con A, E, I, O. Digamos, dice que la primera es algunos, y algunos, si vamos a la clasificación, algunos es un particular o un existencial. Les recuerdo que en esta parte dejamos de llamarlo existencial para llamarlo particular. Es un particular afirmativo y se clasifica como I. Subimos de nuevo. Sabemos que nuestra premisa mayor es I, y que nuestra conclusión, que igual tiene algunos, porque recuerdan lo que les comenté antes,
que lo vimos incluso con la pregunta anterior, si una premisa es existencial, la conclusión es existencial o particular, sabemos que la conclusión también es de clasificación y nuestra segunda premisa es todos, y creo que es de lo que más hemos visto, que cuando es todos, es afirmativo, universal afirmativo, que se clasifica como A. Entonces sería tercera figura y A. Y AI. Vamos a ver, compañero nos haya dicho cuarta figura y AI. Vean esa particularidad. Y AI, si nos vamos al cuadro, este cuadro siempre nos va a decir qué figura es válida con qué modos. Si vemos en el caso de la que estamos haciendo, tanto IAI la podemos encontrar en una tercera o una cuarta figura. En este caso, por eso sacamos la clasificación, porque así nos aseguramos de tener la respuesta correcta, Y según el análisis que le hicimos, es una figura 3 porque cumple esta estructura de acá. De hecho, entonces la respuesta sería la opción B. Este silogismo está construido en tercera figura en el modo IAI. De hecho, el compañero que nos dio la respuesta estuvo bastante cerca. Pero bastante cerca. No sé si de este silogismo que acabamos de ver, alguno tiene una duda, algo que no haya quedado claro. Si entendieron cómo sacamos la figura, cómo sacamos la clasificación. Bueno, yo creo que mucho de lo que dijiste se entiende claramente, pero también a nivel personal tengo bastantes dudas o hay algunas cosas que tal vez no he terminado de entender bien. Okay. No podría decirle que lo entiendo al 100%, parece que es un temita que se las trae, ¿verdad? Ojalá se le pudiera brindar un poquito más espacio, creo. No sé que alguien sí lo haya entendido claramente. Pero por mi parte sí me quedaron algunos vacíos. Pero explicaste muy bien. Se ve que las tablas apoyan bastante. Dime más o menos a ver dónde estuviste las dudas, si te podemos ayudar. ¿O es que se te generan la duda? Sí, particularmente en las clasificaciones finales, en la de la figura y en la clasificación IAI. Más que todo ahí en esa parte. En esa parte. Recuerda que cuando tomamos esta parte, lo voy a hacer sobre el mismo silogismo. Tal vez entienda un poco más, se aprecia mejor. Cuando hacemos la clasificación, o sacamos los términos, término medio, término mayor, término menor, ¿verdad? Cuando agarramos esta primera expresión que nos dan, no sé si notas que hay ciertas características dentro de la misma silogismo. Por ejemplo, habíamos sacado que este término de acá era nuestro término medio. Ese era nuestro término medio, que cardiólogos era nuestro predicado en base a la conclusión. Si es aquí está cardiólogos, y hemos sacado doctores como nuestro sujeto en base, vamos a cambiar ese otro color, en base a nuestra conclusión. Entonces, para nosotros sacar la figura, nosotros nos ubicamos en cómo está acomodado nuestro término medio
y nuestro predicado, nuestro término medio y nuestro sujeto. Por ejemplo, aquí sabemos que primero está el término medio y después nuestro predicado, MP. Entonces quedaría como término medio, predicado, predicado. Si vamos a la segunda, vemos que igual está primero nuestro término medio y luego está nuestro sujeto. Y efectivamente, como se hace en base a la conclusión, aquí tenemos sujeto, predicado, SP. No sé si hasta aquí lo tenés claro, cómo se van formando. Sí, señor. Okay. Hasta el momento está bastante claro. Ok. Profe, una pregunta. Sí. El sujeto es el que aparece en la segunda premisa y también en la conclusión, ¿es así? Es que, sí. Vamos, el sujeto siempre va a estar dentro de la conclusión, igual. Lo que pasa es que muchas veces le dan vuelta a esta parte, entonces para hacer un poco de trampa, pero deben de concentrarse en esta parte. Esta es nuestra conclusión. Ella es la que nos va a dirigir. Si la conclusión dice que este es su sujeto, si nos dice que este es el predicado, este es el predicado. O sea, indefectiblemente nosotros lo hacemos en base así porque es mucho más fácil. Lo podemos hacer a la inversa, usando el término medio, pero ya la conclusión nos está presentando todos, como para nosotros hacerlo. Digamos, el sujeto es el que está, por decirlo así, antes del condicional y el predicado es lo que está después. Sí. Sí lo puedes ver así, pero trata, no tanto te vayas porque es un condicional, porque puede ser que aquí haya otra palabra como tiene o hay, va a haber otra expresión. Siempre dividirlo, tal vez enfocándose el verbo que divide la expresión en dos. Ok, el verbo. Porque si no precisamente te va a salir un condicional, te puede salir una palabra diferente, un verbo diferente. Pero si así como estás diciendo, es la forma también de verlo. Y es una muy buena forma. Ahora sí, siguiendo la pregunta del compañero, para que sacarlo a él, tal vez aclarar un poco más. Tenemos que nuestro silogismo, en nuestra premisa 1, nuestra premisa mayor, tiene primero término medio y después predicado. En nuestra segunda premisa, la premisa menor, tiene primero término medio y después sujeto, y en conclusión sujeto y predicado. Es cuando nosotros nos vamos a esta otra tabla, si ves esta tabla que dice figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. De aquí tenemos al lado derecho premisa mayor, menor, conclusión. Dicen, entonces lo vamos a ir analizando así, que nuestra premisa mayor recuerdan la que tiene nuestro predicado en la conclusión. Nuestra premisa menor tiene nuestro sujeto y la conclusión siempre tiene la misma forma, sujeto, predicado, porque es en base a ella que hacemos nosotros el análisis. Si ves aquí, tiene la forma de nuestra premisa mayor, se mueve un poco, dice que primero tiene el término medio y después nuestro predicado. Ok, si ves, aquí tiene medio predicado y medio predicado, término medio predicado. Pero nuestra nuestra premisa menor, que aquí la tenemos, dice que tiene la forma SM. Entonces, si vamos a ver, MS está aquí. Esta es la figura que cumple con las características. Término medio, premisa, término medio, sujeto, SP. Perdón, aquí es término medio, predicado. Si ves, las otras figuras son diferentes. Si fuera la figura 1, la premisa mayor tiene que ser primero término medio, después predicado. Después en la menor sería sujeto, término medio. No hay forma de que nos podamos perder ahí.
Si cumple estas características, es de esta figura. Si cumple estas características, es de esta. Si cumple esta, es de esta. Así sabemos Bueno, cómo es la figura. perdón que le interrumpa. Sí, Viendo esa tabla, estoy sacando una conclusión así rápida, muy obvia, ¿verdad? Que Sí. en la premisa mayor nunca vamos a encontrar el sujeto. nunca, En la premisa menor nunca vamos a encontrar el predicado. nunca. Y en la conclusión nunca vamos a encontrar el medio, ¿verdad? El Entonces eso medio. nos puede ayudar de alguna forma. Eso Uno es, piense que en la premisa mayor que no sabe si está un sujeto o no. Eso ya nos exacto, quiere decir que nunca va a estar un sujeto en la primera. exacto. Eso está, ¿se acuerdan cuando vimos las leyes de silogismo? Todas las reglas de silogismo, esto está dentro para nosotros identificar cuál premisa es mayor y cuál es menor. Pero siempre va a ser así. Aunque le demos vuelta a esta parte y pongamos esto arriba, porque puede ser una trampa que nos pongan así, siempre quien tenga, siempre donde esté nuestro predicado, va a ser nuestra premisa mayor, siempre. Aunque se las pongan al revés, como es el caso de aquí. No la vean porque está primero puesta uno y después otra, sino por el contenido. Okay. Así nosotros nos damos cuenta cuál es la figura. Okay. Listo, ¿te quedó más claro ahora? Sí, bastante más. Sí, claro. Ok. Ahora, cuando tenemos una figura, la clasificación, que fue la otra pregunta que me hacías, que es cuando clasificamos como I, A o I, tenemos otro cuadro. Tal vez fue que lo pasé muy rápido, o lo he pasado muy rápido, pero tenemos este otro cuadro acá que dice clase, denominación, esquema, expresión ejemplo, expresión de los términos. En base a esas tablas que nosotros sacamos la clasificación de cada una de las premisas y de la conclusión. Si la premisa comienza con todos, sabemos que todos y tiene son o tiene un verbo en un afirmativo, va a ser universal afirmativo y la clase va a ser A. Igual pasa cuando si es universal negativo, quiere decir que es la premisa, es decir, ningunos. Pero bueno, aquí sale como ningún hombre es mortal. Bueno, nosotros por general lo vamos a ver con este esquema. Ninguno, bueno, lo puedes como ninguno o como no todos también. Pero casi siempre vamos a ver con ninguno. Ningún hombre es mortal. Y cuando vemos ese ningún, inmediatamente la podemos clasificar como una clase E. Y o son para particulares. Acuérdense que el particular es el que llamamos existencial en lógica de predicado. Y cuando es afirmativo, o sea que alguno es, algún sujeto es, ¿verdad? Va a ser I. Y cuando es algún sujeto no es, va a ser O, porque es un particular negativo. Entonces, cuando nosotros vemos la que tenemos nosotros aquí, ese primer silogismo, ves que tenemos esta, que es nuestra premisa mayor, porque tiene nuestro predicado, comienza con algunos. Pues, cuando nosotros bajamos a esa tabla, teniendo en cuenta que comienza con algunos y vamos y vemos algún o algunos o algunas, está aquí. Es afirmativa, es particular y lo clasificamos con una I. Por eso le ponemos a esa primera, a la hora que hago este cuadrito aquí, ves que ponemos premisa 1 y aquí la continuamos con una I. Premisa 2 con una A y la conclusión es una I. Así es que vamos sacando la clasificación y la respuesta final es obviamente la figura que analizamos más la clasificación de cada una de las premisas y de la conclusión. Entonces es tercera figura, la vemos por qué, y ahí porque es la forma en que está estructurada.
premisa mayor es I, premisa menor A y conclusión es I. No sé, compañero, así como si la logras captar cómo se va haciendo. Sí, señor. Está bastante más claro, le agradezco mucho. Con mucho gusto, por eso estamos para ayudarles. ¿Ves? Como ven, así es que se va haciendo tal vez el análisis un poquito más pausado para sacar toda esa parte. Tranquilos, siempre que van a ver silogismos, van a hacer preguntas muy parecidas. Sacar la figura o la clasificación que construyan en la conclusión también. Pero por el tipo y forma que tiene un silogismo, son muy limitadas el tipo de preguntas que vamos a ver. Si ven, en esta pregunta que tengo acá, yo acabo de borrar la conclusión para tal vez explicarles un poquito cómo se hace una conclusión. Si tienen alguna otra duda, no duden en preguntarnos, por favor. Vamos a tratar de ayudarles y darles la respuesta. Recuerdan que para sacar la conclusión, toda conclusión tiene un por lo tanto, un consecuente, tiene una frase introductoria. Entonces, por lo general, van a ver, por tanto, es una de las que más se usa. Entonces, cuando nos piden que construyamos nosotros la conclusión, empecemos por ahí. Y comencemos también a repasar las reglas que tiene un silogismo. Si recuerdan, regla dice que para ser afirmativas, las dos tienen que ser afirmativas. Si hay una premisa que es negativa, la conclusión debe ser negativa. En este caso no hay negativos. Pero si hay una premisa que sea particular, la conclusión debe ser particular. Ahora, otra de las reglas del silogismo dice que el término medio no puede estar en la conclusión. El término medio es la frase que está en que se repite en ambas premisas. En este caso es aves. Entonces ahí tenemos que esa frase, la palabra aves no puede ir dentro de nuestra conclusión. Aquí viene un caso importante. Aquí no nos están diciendo cuál es la premisa mayor, cuál es la premisa menor, solamente nos están dando dos premisas. Entonces aquí nosotros venimos, como no tenemos un parámetro que nos digan cuál premisa es cuál, podemos agarrarla en orden. Primera premisa la podemos tomar como sujeto. Vamos a cambiarle esto así para que y eso como predicado. Y ya tenemos una conclusión. Desde el orden que nos dieron. Si ven, igual tenemos un sujeto que está aquí y un predicado que está aquí en la segunda parte. Aquí lo hicimos, como les digo, de esa manera porque no teníamos algo que nos dijera cuál era la premisa mayor y la premisa menor, pero por general les van a indicar y se los dejan sueltos. Recuerden que la conclusión no puede perder el sentido lógico de lo que dice el silogismo. Entonces, ahí ya tenemos una conclusión que cumple todas las condiciones para que las tres sean un silogismo.
Entendimos, quedamos claros de cómo podemos armar una conclusión cuando nos piden una. ¿O hay alguna duda? Chicos. ¿Les quedó, entendieron bien o tienen alguna duda de cómo se arma una conclusión? A mí me quedó claro. Muchas gracias, profesor. Ok, perfecto. Si pueden, por favor, responderme cada vez que les pregunto algo así, es para yo saber si están entendiendo. Entonces me ayuda a ubicarme un poquito. Bueno, ya que tenemos esa parte, vamos a hacer el análisis del silogismo como tal. Ya con esta conclusión que hicimos nosotros. Aquí ya teníamos marcado nuestro término medio, ya lo sabíamos cuál era. El término medio era Aves. Vamos a ver el cuadrito. Término medio. Teníamos nuestro sujeto, término menor. Vamos a ver si lo vamos a correr un poco. Listo. Y teníamos nuestro predicado, también ya listo, que era negros. ¿Sí? Tenemos premisa 1, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Ya las tenemos ahí. Vamos a hacerlo igual sobre el mismo silogismo. Vamos a ir analizándolo y luego lo ponemos. En esta primera premisa, ¿cómo están acomodados el término y el predicado? ¿Qué orden tiene? ¿Cuál está primero y cuál está segundo? Sujeto y medio. Sujeto y medio. En la segunda, ¿cómo están? El medio y el predicado. Medio y el predicado. Y aquí siempre va a estar SP. Nunca va a cambiar. Ahora, tenemos que... Pero entonces, ¿sí? perdón, en este caso nuestra segunda oración sería la premisa mayor, ¿verdad? Exacto. Porque es la que tiene... Ok. Exacto, es la que tiene el predicado. Nuestra premisa mayor aquí la tenemos como P1. Se las pongo así un poco en desorden porque a veces puede hacer que le pongan esa trampilla y se las cambien de lugar. Y se las cambien de lugar, pero las podemos acomodar para que nos quede en orden. Ya tenemos que para saber cuál es la figura, tiene que ser MP, SM. Nuestra premisa mayor, MP, y una premisa menor, SM. Nos vamos al cuadro. ¿Qué figura tendríamos en este caso? Recuerden que estaban como MP, SM. Recuerden que tiene que cumplir. Sería figura 1, MPSM. Exacto, compañera. MPSM, recuerden que lo que nos vamos a acomodar es esto, que cuando cumple estas condiciones, esta es la figura, estas condiciones, esta figura, esta condición, esta figura, o también lo podemos ver que para que sea figura 1 tiene que tener este orden, para que sea figura 2 tiene que cumplir este orden, y así lo vamos viendo. Que tenemos que es primera figura, y vamos poniéndola aquí de una vez. Y vamos a la clasificación. Vamos a subir, aquí tenemos. Ok, tenemos todos, algunos. Vamos a ir al siguiente cuadro, que es el de las
clases, que es este que tenemos en el centro. Dice clase, denominación, esquema. ¿Okay? Según el silogismo que tenemos, ¿cómo clasificaríamos las dos premisas y la conclusión? Recordando que la primera premisa dice todos los pelícanos son aves. Ese es A. Eso es A. Ok, tenemos un A. Dice la segunda, la premisa menor dice algunas aves son negras. ¿Cuál sería? Entonces sí. Y, Sería I. y la conclusión sería I. Porque tenemos Sería I también. A, I. A y... Profesor, pero ¿no sería cierto que como la segunda oración es nuestra premisa mayor? Cierto que es I porque es algunos, pero entonces tendríamos que ponerlos en ese orden, ¿no? Por lo general, sí. Sí, de hecho sería I, A, I. O sea, no I. podemos ponerlos en el orden de las oraciones porque están, digamos, como dijo usted, desacomodadas, a lo que me refería. Sí, exacto. Y aquí hubiera quedado con otro orden dependiendo perdón, es A y I, ¿verdad? Que lo habíamos hecho, sí, A y I. Perdón, vamos a ver, estoy haciendo nuestra premisa, ok. Todos los pelícanos son aves, sí, premisa menor, ok. 60. Así vamos sacando y listo. Sí, tiene razón, a mí se me olvidó comentar eso, aunque yo aquí lo haya acomodado para cuestión de que se pueda apreciar la forma. Recuerden que en este caso nuestra premisa mayor es la de segunda y la forma es ahí. Y listo, ahí tenemos nuestra figura. Pero es que ahí eso sí no le entiendo porque, digamos, de acuerdo al cuadro, si nuestra premisa mayor, usted tiene P1 que lo tiene primero, que Sí, es sí. nuestra segunda oración, y esa segunda oración dice que es algunos es I, Sí. entonces para mí I tendría que ir de primero, porque Sí, donde ahí. tenemos todos es nuestra primera oración, pero en nuestro cuadro está en el segundo renglón, entonces ahí sería A. Sí, Y la conclusión es algunos. ¿No sí. es cierto entonces que debería acomodarse en el cuadro I, A, I? Y ahí sí. Sí. Pero antes lo volvió a Perdón. cambiar y puso... O sea, de momento. No, a la hora de hacer esto, ya lo diremos acá. El orden que, en el orden que está nuestro silogismo. Este es el orden que nosotros nos dieron. Aquí. Este es el orden que tiene nuestro silogismo. Ajá, pero no se acomoda como... O sea, no va de la mano como lo tiene acomodado en el cuadro, digamos. Es Es el cuadro. decir... Okay. Sí, como tenía premisa mayor, Ajá, premisa sí, menor. digamos, el I ahí es como me parece correcto, porque usted lo acomodó en el cuadro así, es decir, la premisa 1 es el MP, que es nuestra segunda oración, y es un I. Entonces, o sea, la clasificación para mí, digamos, sería I a I por cómo están acomodados en nuestro cuadro, independientemente del orden que tengan las oraciones, porque están en desorden. No, nosotros nos guiamos por cómo nos dan nuestro silogismo. Igual, profe, no seguiría las reglas que vienen en las figuras, porque solo con la forma en la que dice ella, solo con la que dice vos, porque para ser primera figura debe ser ahí. Si ustedes No, ven, no. siempre ubíquense. Yo lo hice de esta manera, tal vez para que se pueda entender a nivel de apreciación.
pero nuestro silogismo está acomodado de esta manera. Ok, entonces, en la parte donde usted acomoda los términos, ahí revuelve las oraciones como sea de acuerdo a lo que tenemos. Y Sí, ya es en la que, parte de poner la clasificación, la pone en el orden de como se lo dieron escrito. sí, Ya es que no tiene vamos, que ser, perdón. sí, así como estás diciendo. A mí, perdona por interrumpirte, sí. Es que aquí yo lo hago de esta manera, tal vez para que sea más fácil de apreciarse, poniéndole premisa mayor de primero, premisa menor y conclusión. Pero recuerden que esta es la forma que nosotros nos dan nuestro silogismo. Así es que se va a hacer. Es más, si ustedes van y revisan, ¿verdad? A la hora de las validaciones, van a ver que la primera figura valida A, E, A, I. No valida I, A, I. Porque se hace conforme al acomodo de... Es que las anteriores estaban acomodadas premisa mayor, premisa menor. Entonces daba las daba de una vez listas. En este caso no. Entonces vamos a No, hacer... yo le entiendo. Lo que pasa es que yo pensé que como ya lo estaba acomodando ahí, usted seguía, por ejemplo, como ahí dice MP y teníamos, o sea, como lo habíamos acomodado en el cuadro, yo pensé que usted ponía también la clasificación de las letras en el mismo orden que venía acomodando las cosas en el cuadro, pero está bien, ya le comprendí. Tiene que ser con el orden del texto. Sí, es como porque lo que pasa es que cuando... Es más que todo, se los pongo de esta manera, es para ver la figura. Si ven la figura, está acomodada premisa mayor, premisa menor. Es la forma en que se viene acomodadas las figuras. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Para seguir ese mismo orden. Pero a la hora de poner la clasificación, tiene que ir en el orden, como usted dice, de el silogismo. Así es. Gracias. Con gusto. Entonces, si ocupáramos ponerlo aquí, tendríamos que ponerlo en esta vamos a cambiar de color acá. Este es el orden para que lo identifiquemos con la figura, pero el orden de nuestro silogismo es este que está en verde. Así, para que podamos identificarlo tal vez un poco mejor y no le genere esa duda que le estaba dejando. Ahora sí, compañero, lograste entender cómo era que se acomodaban ahora sí la clasificación. Sí, gracias. Ok. No sé si tienen alguna otra duda acerca ya sea de los cuantificadores o sea de esta parte de los silogismos. Algo que no se haya quedado claro para que lo evacuemos. O si todo está claro. Quizás ahí, profesor, Sí. en la parte de las premisas. Cuando dice premisa 1 no se refiere a la premisa 1, valga la redundancia, sino premisa 1 se refiere a la premisa mayor, no a la premisa 1 de cómo aparece, ¿verdad? Correcto. O sea, el 1 no se refiere al orden en que aparece, sino que No, se sí, refiere a que, o sea, exacto. la 1 debería ser P mayor, P menor y C. Exacto. Okay. Es como les digo, yo se lo acomodo de esa manera para que sea más fácil verlo con respecto al cuadro de las figuras. Ok. Y la clasificación sí, esa sí se ordena a cómo se lee, a cómo lo lees, digamos, para decir algo aunque sea tonto. Si ella empieza por la conclusión, si el silogismo, la primera premisa es la conclusión, la clasificación donde está A y I, ese es de acuerdo a cómo se lea. Sí, de acuerdo como se lea, como está Sin importar cuál es la mayor, la menor de la conclusión. No. Y la Sí, conclusión está al principio, así se acomoda la clasificación. exacto.
Ahora sí, para que lo vean mejor, debería quedar de esta forma, ya completo. Ahí se los marqué para que vean cómo es que va quedando. Ya con el orden a cómo está el silogismo. Quedaría de esa manera. Correcto. Ahora sí, les quedó. ¿Están claros con esa parte? Hay que tener esa precaución de ordenar las premisas. Sí, desde Sí, gracias. Ok, sí, es simplemente poner cuidado. Que las que hemos visto anteriores, las premisas venían en orden. En este no es el caso. Okay. Pero sí, este es el orden conforme está hecho el silogismo. No sé, otra duda que tengan, una consulta más que tengan. Algo que no les haya quedado claro. Vamos, si todo lo encendieron bien. Todo claro para mí. Ok, porque si no me equivoco, silogismos y cuantificadores es de lo que más le entra en la tarea que viene. Entonces tienen que tener en cuenta esa parte. Si no hay dudas, no hay preguntas, pues esto sería lo que es la sesión para el día de hoy. A mí me gustaría quitarle un minuto, tal vez, si es posible. Sí. Yo me incorporé un poquito tarde por un asunto laboral. Sí. Quería consultarle lo siguiente. No sé si conversaron algo sobre la tarea 1. En ese caso me gustaría hacer un comentario que tal vez aplique para algún otro compañero, por ejemplo. También esa tarea... hagamos una cosa, compañero. Hagamos una cosa. En el caso de lo que son tareas, ya que antes un poquito tarde, que fue algo que hablé al principio, tienen que hablarlo mucho hablarlo con su profesor tutor. Ahorita voy a dejar de hacer la grabación y todo, y para que no se nos haga más extensa, ¿verdad? Y PC Masters, regáleme un segundo y tal vez hablamos un poquito de ese tema. ¿Está bien? Claro. Ok. Entonces, para los que están viendo la grabación, muy buenas noches, que las pasen muy bien y que esa tutorial les sirva para el siguiente proyecto. Ya saben que pueden estar viendo cuantas veces quieran en el canal de YouTube. Buenas noches.